Gracias por ser junto a nosotros en República. Cambiamos un poco de tema. Hemos hablado de la situación laboral y de las políticas laborales y las proyecciones que tiene este nuevo gobierno en ese ramo con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Ahora cambiamos de tema. Vamos a llevar secuencia un poco a uno de los temas que desarrollamos la semana pasada sobre las resoluciones judiciales en el caso de los fondos Taiwán y en el caso de destape a la corrupción vinculado al expresidente Elías Antonio Saca y personas allegadas a la Casa Presidencial. Y vamos a tener la perspectiva desde la instancia judicial. Y es un gusto para mí recibir a Rodrigo Hernández, secretario de Actuaciones de la Cámara Segunda de lo Penal. Buenos días, secretario, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de hablar de estos casos tan significativos para la población. Gracias a usted por tomar la invitación y darnos la perspectiva desde la Cámara Segunda de lo Penal que nos ayude a interpretar y entender para nuestra audiencia ambas resoluciones que han generado reacción en distintos medios de comunicación y también en la opinión pública, secretario. Empecemos un poco con lo básico para que la gente lo pueda tener con la mayor claridad posible. En términos generales, ¿cuál ha sido la tarea o el involucramiento de la Cámara Segunda de lo Penal respecto a estos juicios, al de los fondos de Taiwán y al destape de corrupción o al caso Saca, como se ha conocido? El sistema judicial está configurado en instancias, es decir, en grados de conocimiento. Sí. El papel de la Cámara es básicamente de conocer sobre todas aquellas impugnaciones que se generen de decisiones de primera instancia, juzgados de paz, juzgados de instrucción, juzgados de sentencia. Entonces, en el marco de este conocimiento, el legislador fija en todo el Código Procesal Penal algunas disposiciones o algunas decisiones que son impugnables mediante la apelación, que es el control que básicamente ejercemos. Si lo quieren ver desde el punto de vista externo, básicamente la apelación es un control. Sí. Es un control interno del propio sistema judicial. En ese marco, la Cámara conoció de esos dos casos, número uno, de la apelación en el caso denominado China-Taiwán, referido a una denegatoria de una excepción de prescripción, porque la parte alegó en la primera instancia que había transcurrido el tiempo que el ordenamiento fijaba para poder procesar a alguien y que pese a eso se había instado el proceso. En el caso del expresidente Saca y otros coimputados se conocía de la sentencia definitiva que, como ustedes bien han reportado, fue condenatoria en el caso de todos los imputados como autores, y ese fue el marco de conocimiento de la Cámara. Entonces, como el mismo legislador regula, el conocimiento de la Cámara es limitado. Sí. A diferencia de cómo pasaba en los códigos, en el Código del 74, nuestra apelación actual es limitada. Yo solo voy a conocer de aquellos puntos que las partes me propongan. No tengo competencia para conocer de nada más. Entonces, en el primer caso, porque también en la prensa hubo, digamos que aquí, que como son casos bien significativos que salieron simultáneamente, hubo un poco de confusión, ¿no? Y creo que es algo normal. La Cámara conoció en el caso China-Taiwán sobre la prescripción. La prescripción es básicamente una sanción que se autoimpone el Estado para limitar el poder punitivo, para que la persecución no sea eterna. Entonces, se postulaba en la primera instancia que había transcurrido el plazo de 10 años que fijaba el Código Procesal Penal del 98 y que pese a que el procesamiento se generó en el marco del Código de 2011, este era el aplicable. Esa fue la primera discusión en el caso China-Taiwán. Un segundo marco de conocimiento de la Cámara fue aquel referido exclusivamente a la situación jurídica del expresidente Francisco Flores, que como ustedes han reportado y han hecho entrevistas, sucintamente era una persecución por el caso China-Taiwán que ya había sido conocido previamente. Entonces, ese fue el marco limitado, como se puede observar, de conocimiento de la Cámara sobre el caso China-Taiwán. Entonces, un primer punto que es clave en su mención, secretario, es se ve aspectos específicos o puntuales, es decir, el control que se ejerce sobre cosas concretas, no sobre toda la amplitud del caso, porque se puede entender que la Cámara puede emitir una resolución sobre todo lo vinculado a las instancias anteriores, cuando aquí es básicamente por ciertos aspectos que la defensa, en este caso los acusados, pues lo llevaron hasta la instancia de la Cámara. Al margen de las nulidades de oficio, el artículo 459 específicamente dice que las cámaras solo van a estar limitadas en su conocimiento a los aspectos que las partes propongan. No tiene la capacidad la Cámara de abordar aspectos que no han sido planteados. Entonces, de hecho, esta es una reacción al Código del 74, que como les menciono, tenía una apelación más abierta. Usted apelaba de un punto en concreto, pero la obligación de la Cámara era revisarlo todo. Ahora no es así. Entonces, en el caso China-Taiwán, básicamente era la prescripción, un primer punto, que obviamente fue resuelto
por la primera instancia en sentido negativo, sí, y un segundo aspecto a la situación jurídica del caso del expresidente Francisco Flores, que dicho sea de paso, también la Cámara conoció en otra conformación subjetiva de esta impugnación. Ahora, entrando en detalle al caso de China-Taiwán, secretario, hablemos un poco de esta sentencia. ¿Cuáles son los argumentos utilizados por la Cámara para emitir su resolución al lugar de extinción de la acción penal? Que era, bueno, usted lo ha mencionado, que fue el tema de la prescripción y que generó uno de los debates fuertes. ¿Cuáles fueron los argumentos utilizados por la Cámara que está en dicha sentencia sobre este caso? Exactamente. En el caso en particular del caso denominado China-Taiwán, la discusión versaba básicamente en cuál era la legislación que tenía que aplicarse. Si la legislación del Código Procesal Penal del 98 o la legislación del Código Procesal Penal de 2011. Entonces, en ese marco, como bien saben, la prescripción, y aquí hay que necesario hacer una aclaración, la prescripción fue un aspecto que ya El Salvador discutió en el marco de la famosa Corelesal a principios de los 90, cuando se generó varias reformas, varios códigos procesales y varias legislación novedosa, se discutió el tema de la prescripción, que si era una institución sustantiva o procesal. La Sala Constitucional nos ha indicado de una forma bien precisa algunos aspectos. Número uno, regularmente materia procesal siempre se aplica hacia el futuro. De forma excepcional se aplica hacia el pasado. Dos, en el caso que haya conflicto de disposiciones de dos cuerpos normativos procesales, siempre debe hacerse un juicio de favorabilidad, pero favorabilidad entendida en términos objetivos, no en términos de querer ayudar, cooperar o ser solidario con alguien. La favorabilidad que habla la Constitución está referida a la protección de la legislación. Entonces, en ese marco, la Cámara en la sentencia 96-19, que es la del famoso caso China-Taiwán, acogió la jurisprudencia internacional generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos casos básicamente. Ricardo Canese contra Paraguay y el caso Liaquat Ali Alibux contra Suriname. Además de esto, la Sala Constitucional también ya fijó postura sobre estos mismos conflictos de normas procesales en el tiempo. Y, por ejemplo, en la inconstitucionalidad 11-2005 dijo eso, favor rey, hacer una interpretación siempre en clave de la protección de la legalidad sobre la situación jurídica del imputado. También lo dijo en la famosa sentencia 1596, referida a la ley transitoria contra el crimen organizado, lo dijo en el habeas corpus 174-2003, lo dijo en el habeas corpus 68-2011. También la sala penal ha abordado ese mismo aspecto y ha dicho exactamente lo mismo en la sentencia 26-CAS-2016, en la sentencia 20-CAS-2017. Es decir, básicamente lo que hemos hecho es acoger la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, si bien la doctrina en los 60 discutió la naturaleza de la prescripción, si era procesal o era sustantiva, esa discusión se zanjó. Y como ya le acabo de mencionar, más de 10 precedentes hablan exactamente de lo mismo. Básicamente la jurisprudencia que sustenta esta decisión. Exactamente. Y de hecho la propia Cámara también ya ha hecho ese análisis. Es decir, no es primera vez que hacemos esto. Entonces, en ese primer marco, la prescripción, para que se entienda, en términos más banales, es simplemente hacer un análisis de cómputo de plazo. El Estado no puede generar una persecución ilimitada, absoluta, permanente. Y se impone a sí mismo un límite. En el caso en particular del Código del 98 era 10 años. En el Código vigente es de 15 años. Entonces, en el conflicto de dos disposiciones referidas a un mismo asunto, siendo una más favorable que la otra en términos de protección de la legalidad, siempre se debe preferir la que de mejor manera lo garantice. Porque es principio constitucional. Exactamente, también. Está en el artículo 21 de la Constitución, que si bien reconoce la retroactividad favorable en materia penal, de forma implícita también reconoce, en este caso en particular, la ultraactividad, que es un término totalmente diferente de lo que se pudo haber planteado en un inicio, ¿no? Hay un aspecto antes de irme a la pausa, porque también me gustaría que hablemos de la resolución sobre el caso Saca, como se conoció en términos generales, secretario, pero en términos muy puntuales, ¿cuál es la observación que hace la Cámara respecto al desempeño de la jueza Segundo de Paz y sobre la Fiscalía General de la República a la luz de dicha sentencia? En el caso en particular de la Fiscalía, como dije en la conferencia de prensa y está en el comunicado, la Cámara no emitió pronunciamiento sobre ese punto, sí, porque en realidad no es nuestra función.
Ahora, en el caso de la decisión de la primera instancia, en este caso en particular de juzgado de paz, referido a la denegatoria, la Cámara simplemente hace su función, que es una función de control. En este caso, diferimos del planteamiento generado en la primera instancia y nosotros revocamos la decisión, que es nuestra función obviamente, y concedemos la prescripción sin perjuicio, y aquí hay que hacer también una línea bien fija, sin perjuicio de la audiencia que tiene que hacerse para efectos de determinación de la responsabilidad civil. Es decir, hay un aspecto que el Código regula en el artículo 46 de la siguiente manera: cuando hay un sobreseimiento por prescripción, es obligación del órgano judicial, en ese caso en particular, el juzgado que está conociendo, realizar una audiencia especial para el solo efecto de determinar la responsabilidad civil. Es decir, si la lógica de la persecución penal en la imposición de la pena también tiene de forma subyacente una recuperación por daños, entonces la Cámara ha dicho que debe de haber una audiencia para efecto de que las personas que salgan responsables paguen lo sufragado en efecto, o más bien dicho, en relación a este proceso. Es decir, no es como se ha manejado de alguna forma, que la Cámara está sobreseyéndolo y dejándolo en libertad, prefijando disposiciones referidas a que no devuelvan nada al Estado. No es ese el sentido de la decisión. Entonces, digamos que ahí hubo digamos, un marco de imprecisión. En realidad, debe de hacerse una audiencia. Y dicho sea de paso, aquí voy a hacer un comentario aparte, sí, claro. Incluso estas personas que están señaladas en este caso, según la plataforma fáctica de la Fiscalía, no fueron las únicas que se vieron, digamos, involucradas en estos hechos. Hay otras personas involucradas, personas naturales y personas jurídicas. Entonces también estas personas deben de comparecer, porque no resulta proporcional que un sistema judicial esté juzgando solamente a una fracción acusada, pero el resto de partes que se vieron involucradas no respondan. Por criterio de proporcionalidad y de racionalidad de la sanción, deben de los dos responder. Y dicho sea de paso, la Cámara, ahora voy a revisar este punto en particular y se los voy a leer porque hay una imprecisión ahí. La Cámara incluso está diciendo que la juez segundo de instrucción, que es la que tiene ahora mismo el caso, realice esa audiencia y convoque a todas aquellas personas involucradas en el marco de estos hechos, inclusive un instituto político. De hecho, en la parte dispositiva G y H se hace esa mención, porque tampoco es justo que se vaya a imponer una consecuencia jurídica sin ser previamente escuchado en juicio. Entonces, eso también es una imprecisión, ¿no? En realidad, y aquí voy a hacer una segunda acotación, la prescripción es una sanción absoluta. De hecho, la Cámara ha fijado el plazo máximo de la prescripción. La prescripción tiene una regla que dice que se va a fijar a partir de cada calificación jurídica, cada delito, pero que en ningún caso puede ser más allá de 10 años. Sí. O sea, es decir, la Cámara ha fijado el plazo mayor de prescripción y como imprecisamente se manejó, incluso si a estos imputados se les acusara por todos los delitos del Código Penal, más todos los de las leyes especiales, la prescripción siempre va a ser de 10 años. Hay un asunto, antes de irme a la pausa, secretario, porque es importante. Por la resolución de la Cámara en materia penal, pues aplicaba un poco este tema de la extinción de la acción penal, por lo que usted ya nos ha definido particularmente, pero esto no significa de la responsabilidad civil, que es la mención que usted nos hace, y creo que esto es importante. ¿Y qué significa entonces esto para el proceso del ordenamiento jurídico del país, que se instruye a una audiencia especial sobre el tema de responsabilidad civil, sobre el manejo, sobre los fondos, particularmente de este caso de los fondos de Taiwán? Exactamente, debido a que la prescripción, como les insisto, es una sanción que el Estado se autoimpone, él obviamente deja expedita la parte civil. Esto implica que, como bien saben, el tránsito del juzgado de paz es hacia el de instrucción. En este momento el expediente está en el juzgado segundo de instrucción de San Salvador. Este juzgado, porque es el que tiene conocimiento y por la regla de preclusión no voy a devolver el expediente a la primera etapa, lo lógico es que sea este juzgado el que realice una audiencia especial. Esa audiencia especial está, como siempre les insisto, fijada por el artículo 46. Este artículo 46 dice que después de emitir el sobreseimiento es obligación pronunciarse sobre la responsabilidad civil. Es decir, que cuando se realice esta audiencia,
estas personas, más cualquier otra persona jurídica o persona natural que se ve involucrado en esos hechos, tiene que responder ante el Estado. Según la investigación fiscal. Según la investigación fiscal, que, como bien está en la resolución, incluye a un partido político, incluye a más personas naturales y a más personas jurídicas. Entonces, estas personas tienen que responder hacia el Estado. Y de hecho, para ese efecto, y que no se viole su derecho a la tutela judicial efectiva en el marco del derecho de audiencia, inmediación y producción probatoria, se les está convocando para que lleguen a juicio. Ok, muy bien, tengo que hacer una pausa, secretaria. Al regresar, hablemos del caso Saca, Destape la Corrupción, de la otra resolución y las aclaraciones de la Cámara sobre esto. Volvemos en minutos. Gracias por ser junto a nosotros. En República continuamos platicando de las resoluciones judiciales en el caso del manejo de fondos China-Taiwán y el caso Destape a la Corrupción. Para eso nos acompaña Rodrigo Hernández, secretario de Actuaciones de la Cámara Segunda de lo Penal. Quiero aprovechar y pedir a la producción nos puede poner un extracto de declaraciones que tuvimos el viernes pasado en un panel donde analizamos este tema y su vinculación desde una lectura jurídica y periodística, que estuvieron con nosotros Gabriel Labrador, Oscar Campos y Osvaldo Fessier, y ellos emitieron una serie de comentarios sobre este tema. Entonces lo vamos a poner en perspectiva para tener la reacción del secretario sobre esto. Veamos. Se trata en principio de una modificación únicamente al aspecto civil. Aparentemente las auditorías que la Fiscalía General de la República está utilizando para demostrar el hecho delictivo no son auditorías que tienen eficacia a efectos de demostrar el tema de responsabilidad civil, ya sea porque no lo individualizan correctamente según participante o porque no individualizan correctamente según los montos de la supuesta afectación, que ha tenido el Estado. Entonces, una cosa es demostrar un delito y otra cosa es demostrar los efectos civiles de un hecho delictivo. Y eso es básicamente lo que la sala está observando. Mire, estos instrumentos que usted tiene, estos instrumentos contables, estas pericias contables que usted tiene para demostrar el hecho delictivo no están funcionando para demostrar el tema, la cuantificación de la responsabilidad civil. Y por ahí vino el regaño, ¿verdad? Hay que hacer la tarea correctamente. Se va a mandar a jurisdicción civil para que la jurisdicción civil sea la que decida cuánto es la cuantía, cuánto va a tardar eso. Ya es otro aspecto que definitivamente nos va a entretener los próximos años, porque los procesos civiles, sabemos, tienden a durar bastantes meses, si no es que años, ¿verdad? Así que no esperemos una resolución en los próximos días, ¿verdad? En este, al menos, aspecto. Bien, entonces ahí teníamos parte de las declaraciones que brindó el abogado Osvaldo Fessier, que es parte de los analistas en temas jurídicos y en temas penales sobre esto. Tiene una reacción, secretario, particularmente en función de lo siguiente, que ya el caso Destape a la Corrupción o el involucramiento de la Cámara sobre este caso. ¿Cuáles fueron los argumentos utilizados por la Cámara para emitir su resolución, y sobre qué aspectos en concreto? Porque también para que se aclare el punto, ¿no? Ok, sobre ese punto, yo creo que yo no llamaría que regañamos a la primera instancia, es decir, como les insisto, nosotros somos un ente de control, incluso nosotros tenemos otro ente de control que es la Sala Penal. Entonces, yo creo que hay algunos aspectos que son imprecisos. Sí. En ese marco, en el conocimiento del caso del expresidente Saca, número uno, la primera aclaración es que la sentencia penal o la sentencia en la parte penal del caso del expresidente Saca, Funes, Rank y Charlé estaba firme desde diciembre del año pasado. Es decir, esta parte de los abreviados, este conocimiento de la pena no llegó a la Cámara. Cuando llegó a la Cámara, esta parte ya estaba firme. Es decir, sobre ese punto la Cámara no conoció. Entonces, si la dinámica de los abreviados, como se decía un poco en la entrevista, era que no apelaran, surtió efecto porque en realidad no apelaron de ese punto. Otra aclaración importante es decir que los defensores no pactaron la responsabilidad civil.
Es decir, como bien se sabe, en términos del abreviado, hay un acuerdo sobre la pena, hay un acuerdo sobre la confesión del imputado, hay un acuerdo sobre la parte de la responsabilidad civil en algunos casos. Sí. En este caso en particular, no hubo un pacto sobre la responsabilidad civil, quizás obviamente por los mismos, las cantidades que se estaban manejando. Entonces, en este punto es necesario aclarar que la parte referida a la condena no llegó a conocimiento, solo la parte civil. Sí. Y en la parte civil incluso la misma fiscalía se estaba quejando porque hay un marco, digamos, de dinero que faltaba. Creo que la condena era por 300 millones y ellos querían que fuera como por $140,000 más. Entonces, como les insisto, esa parte no llegó a conocimiento de la Cámara. Lo que sí llegó a conocimiento de la Cámara es la parte concreta de, número uno, la dosimetría de la pena, es decir, la pena que se impuso a los exempleados de Casa Presidencial. Esa parte llegó impugnada. Además, llegó impugnada toda la responsabilidad penal de uno de ellos, que es el caso del imputado Pablo Gómez. Entonces, ese es un segundo marco. Un tercer punto es que llegó también impugnada la responsabilidad civil de los empleados de Capres y de los funcionarios. Entonces, ese fue nuestro marco de conocimiento, que como ven es bastante limitado. En el caso del expresidente Elías Antonio Saca, Funes, Charlé y Rank, lo que la Cámara dijo es, no existen elementos que perfilen la cuantía a la que cada uno de ellos debe de responder. Que vean que es un poco diferente al marco de lo que se ha manejado. Es decir, sí, ellos tienen que responder, pero con base en el peritaje, ahí se determina que hubo una gran cantidad de personas naturales y jurídicas que también participaron de estos fondos, es decir, que se vieron beneficiadas de ellos. Entonces, no resulta razonable que se condene a todos los imputados por un rango de $300 millones y el resto de las personas que se vieron beneficiadas no respondan. Tienen que responder todos en este marco, en este marco fáctico, tienen que responder tanto ellos como el resto de beneficiarios. Y aquí también es necesario hacer una aclaración. Sí. Y es aquel punto referido a los sobresueldos. Se dijo que la Cámara estaba validando los sobresueldos. Ese es un punto relevante, perdón que le interrumpa, pero me permite incorporar un elemento más para que nos sirva para su explicación, secretario, es cómo justo se analiza la figura de sobresueldos en la resolución de la Cámara, porque se podría interpretar, y fue una de las menciones que surgió en aquel momento en la discusión del panel, si tenía o no un sustento legal. Entonces, ¿cómo quedaba la figura del sobresueldo en la resolución de la Cámara para que nos pueda quedar lo más claro? Voy a decir eso de una forma absolutamente clara para que no se preste confusiones. De acuerdo. La palabra sobresueldo aparece 6 veces en la resolución. 2 partes, 2 menciones referidas exclusivamente al planteamiento de las partes, y las partes dijeron que los sobresueldos era un aspecto que tenía que valorarse también a la hora de fijar la responsabilidad civil, y también se dijo que los sobresueldos, y esa fue la parte que uno de tus entrevistados leyó, en donde, en su interpretación, la Cámara estaba validando los sobresueldos. Sobre ese punto hay que decir una cosa bien clara. Nosotros no somos autoridad para validar o invalidar eso. Lo que estábamos diciendo en ese punto en concreto era que los sobresueldos eran un aspecto que debía de considerarse, pero ¿para qué efecto? Para que todas aquellas personas que se vieron beneficiadas de este marco también respondan civilmente. Entonces, si me deja leer una fracción de la resolución, en ese punto en particular, el párrafo que antecede a ese que leyó tu invitado, que es la página 84, y que dicho sea de paso, no es que lo escondimos, es imposible esconder algo en una resolución judicial, lo que antecedía era lo siguiente. Dice la Cámara, al no contar con detalle en qué fueron utilizados los fondos públicos, el tribunal debió tomar en cuenta importantes datos, entre ellos el beneficio personal de los imputados, Saca, Charlé, además el beneficio que pudo existir para terceros, entre ellos un instituto político y sociedades anónimas, así como personas naturales. De igual forma, es el párrafo que continúa. Vean, está el párrafo que acabo de leer, el párrafo que leyó tu invitado, y ahora el siguiente párrafo es el siguiente. De igual forma, del estudio de la pericia contable como única prueba relacionada,
se destaca que dentro del monto de responsabilidad civil condenado se encuentra una amplia lista de personas jurídicas y naturales que recibieron fondos estatales sin especificar si estos fueron como pago de prestación de servicios o beneficio personal. A ese efecto puede verse los puntos 19, 20 y 27 de la pericia, en donde se refleja un catálogo amplio de personas como destinatarios, fuera de los acusados. Es decir, es razonable entender que ellos tienen que responder, es que eso no está en discusión. Lo que se está diciendo es que hay que ampliar el rango de los que son responsables, porque no es razonable que se condene solo a ellos cuando hubo otras personas que se beneficiaron. O sea, básicamente, secretario, lo que se entiende aquí es que, digamos, el caso de los sobresueldos es más un indicador de responsabilidad civil de una trama de personas que no solo involucra a Saca, a Charlé y a estas personas imputadas, sino otros que fueron beneficiados y favorecidos del manejo de ese dinero. En realidad la interpretación que se hizo en la entrevista es, digámoslo así, imprecisa. Sí. En realidad Gabriela es una buena explicación sobre el marco de conocimiento, pero esa parte, digamos, que ha sido extraída de contexto. Hay una frase en la teología que siempre dice que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, la dinámica de la Cámara en ese marco es, ellos van a responder, es que ellos no se pueden sustraer de la atribución de responsabilidad, pero hay que ampliar el rango y en la ampliación del rango, obviamente, hay que decir que hubo ciertos pagos que pareciera ser legítimos y otros que no. Es necesario distinguir uno de otro, porque tampoco vamos a atribuir responsabilidad a personas que prestaron un servicio o consiguieron un bien en el marco del uso normal de la legalidad. Entonces, en ese sentido, como les insisto, la Cámara califica de antiético y en realidad esa es una denominación que está basada en el argumento de la Cámara. Por otra vez les insistimos, no estamos diciendo que eso es válido, no es nuestro ámbito de competencia. Quiero darle las gracias, secretario, por habernos acompañado y darnos esta aclaración de estos puntos importantes de ambas resoluciones, y esto pueda quedar también consignado para las reacciones y el conocimiento en función más de aplicación directa jurídica y lo que significa en fases o etapas posteriores de ambos casos. Gracias, secretario, por haber estado con nosotros. Agradezco la invitación y para efectos de cualquier persona, la Cámara tiene una copia en PDF que puede entregar, que incluso vamos a subir a la página de la Corte para efectos de que cualquier persona pueda leer la resolución y criticarla con base en los argumentos, no en especulaciones. Muy bien, gracias, secretario, por haber estado con nosotros y darnos esta aclaración sobre estos temas, y a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta mañana, 6:30. Buen día.